Hola, bueno, buenas noches. El día de hoy vamos a empezar con la séptima parte de Medellín Pepas, ya el cual consiste en revisar preguntas del ENAM, del residentado del 2019, tanto del ENAM en este caso ordinario, extraordinario, que han venido del 2020 más que todo, ya del último año, los últimos años, 2020-2021, ya. Entonces vamos viendo algunas preguntas con la intención de que se den cuenta que algunas preguntas que ya hemos resuelto en el residentado médico los puedan resolver con algunos datos que ya hemos tocado, ¿ya? Entonces vamos avanzando. Mira, en el ENAM extraordinario del 2021 preguntaron esto. A ver, acá mira, dicen, ¿cuál es el primer mecanismo compensador que se pone en acción ante la caída de la presión arterial en un shock hipovolémico? O sea, cuando tú estás en un cuadro de hipovolemia, de shock hipovolémico, te están preguntando cuáles son los mecanismos compensadores. Entonces, recuerda cuando revisamos la pregunta 72, ya, donde te di algunos datos sobre el shock hipovolémico, debido a que la pregunta se prestó más que todo por algunas hemorragias disfuncionales, ¿no? Pero el detalle es que te di algunos datos con el shock hipovolémico. Cuando hay shock hipovolémico disminuye el volumen intravascular, ¿no? Hay una disminución del volumen de sangre, o sea, del volumen intravascular. Por ende, al disminuir el volumen, va a haber menor cantidad de sangre que va a llegar al corazón, o sea, que va a retornar al corazón. Y si es que disminuye el volumen de sangre que retorna al corazón, menos cantidad de sangre va a bombear el corazón. Entonces, va a haber menos cantidad de sangre que va a llegar a perfundir a los tejidos, generando una hipoxia tisular. Entonces, secundario a eso, también en respuesta va a haber una vasoconstricción periférica sistémica debido al shock hipovolémico. O sea, va a disminuir el flujo de sangre que va hacia la parte periférica de los órganos. En este caso, disminuye el flujo de sangre que va hacia las extremidades superiores, inferiores, pulpejos de la mano, etcétera. Es por eso que se pone fría, se pone pálida, ¿no? Con el sentido de que llegue menos sangre de forma periférica y llegue más sangre de forma central. En este caso, a los órganos que deberían estar perfundiéndose o salvándose de esa hipovolemia, como es el cerebro, el corazón, los riñones, etcétera, ¿no? Entonces, eso más que todo. Y va a generar una insuficiencia circulatoria periférica debido a la hipoxia tisular y trayendo consigo que la presión arterial disminuye, ¿no? La presión arterial disminuye. Entonces, si tú te acuerdas más o menos, ¿no? La fórmula es presión arterial es igual al gasto cardíaco, ¿no? Por la resistencia vascular periférica, ¿sí? La resistencia vascular periférica. Y el gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca por el volumen de sangre, el volumen sanguíneo, el volumen sistólico. Entonces, en un cuadro de hipovolemia, ¿no? Disminuye el volumen sanguíneo. Y si disminuye el volumen sanguíneo, va a disminuir el gasto del corazón, el gasto cardíaco, ¿ya? Y por ende, si disminuye el gasto cardíaco, va a disminuir la presión arterial, llevándote a un cuadro de hipotensión, ¿sí? Una hipotensión probablemente que no, no, no se espera muchas veces ante un cuadro de hemorragia, ¿no? Perdón, que se espera ante un cuadro de hemorragia que puede ser, por ejemplo, no sé, una fractura de cadera, una fractura del fémur, no lo sé, o un cuadro de hipovolemia donde hay atonía uterina, ¿no? Diferentes causas, etcétera, ¿no? Entonces ahí tiene la explicación de por qué hay una hipovolemia, ¿no? Ante la bajada del volumen sanguíneo. Mira, todo lo que trajo la disminución del volumen de sangre, ¿ya? Entonces, ante eso, ante ese mecanismo de que baje el volumen sanguíneo, la frecuencia cardíaca es inversamente proporcional, ¿no? Si baja el volumen sanguíneo, producto de que va a traer que va a bajar la presión arterial, la frecuencia cardíaca se va a disparar, va a aumentar, ¿no? Entonces, dentro de los mecanismos compensadores, es la taquicardia, ¿no? Entonces, ¿cuál es uno de los primeros mecanismos compensadores que se va a poner en pie cuando la presión arterial cae ante un cuadro de shock hipovolémico, ¿no?
es la taquicardia, es lo primero, ¿ya? Luego, va a aumentar la resistencia vascular periférica, ¿no? Recuerda, el gasto cardíaco baja, entonces la resistencia vascular periférica aumenta, ¿no? Eso va a generar la vasoconstricción periférica y sistémica, ¿sí? Y va a aumentar la fuerza de contracción, en este caso del corazón, en forma de sístole, ¿no? El corazón se va a poner a contraer más rápido. Entonces, respondiendo a esta pregunta, nos dicen, ¿cuál es el primer mecanismo compensador que se pone en acción ante la caída de la presión arterial? Aquí te lo estoy demostrando, ¿no? La frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca aumenta y te va a generar un cuadro de taquicardia. Y la taquicardia es la taquicardia sinusal, pues, ¿no? La taquicardia que parte del nodo sinusal, que es lo más frecuente, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí puedes ver, ¿no? Este, ante el caso de que, por ejemplo, un paciente pierda entre 1.500 a 2.000 mililitros, o sea, de 1,5 litros a 2 litros, que lo puede perder, por ejemplo, en una fractura de cadera o de fémur, ¿no? Se me viene a la mente, pierde bastante volumen, entonces el paciente va a estar con hipotensión, ¿no? La presión baja por la disminución del volumen de sangre que te expliqué. Y en respuesta hay una taquicardia, ¿sí? Y debido a que hay una vasoconstricción periférica, la piel va a estar pálida, fría, va a haber sudoración, etcétera, ¿no? Entonces la clave aquí es taquicardia. Entonces, como te das cuenta, habiendo escuchado unos datos de la pregunta 72, que bueno, es de ginecología en este caso, que hablamos de hiperplasias endometriales, hablamos de cáncer endometrial, por ahí te solté algunos datos de choque hipovolémico relacionado a este cuadro, ¿no? Listo. Vamos viendo otra pregunta. Dice, varón de 13 años, ¿no? Desde hace 2 días presenta dolor abdominal, tiene náuseas, vómitos, tiene pérdida de apetito, hiporexia o anorexia, constipación, tiene fiebre de 39, está deshidratado, piel sudorosa, el abdomen está distendido, ¿no? Hay dolor, hay dolor y contractura muscular en fosa ilíaca derecha, niega antecedente de infección. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Entonces también ya hemos revisado un cuadro parecido, ¿no? Cuando nosotros revisamos la pregunta 22, ya del residentado médico, ahí hablamos sobre apendicitis, ¿ya? Yendo directamente al cuadro, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque, mira, tiene algunos criterios de Alvarado, ¿no? Mira, te dice que tiene dolor abdominal, hay náuseas y hay vómitos, ¿no? Dolor abdominal con náuseas y vómitos, ¿no? Eso me da un puntaje de 1, ¿está bien? Puntaje de 1. Tiene pérdida de apetito. De hecho, que si hay náuseas, vómitos, el apetito disminuye, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es anorexia o hiporexia, ¿no? Ya, entonces tienes 2 puntos hasta ahí, ¿no? Además tienes fiebre, ¿no? Entonces tienes fiebre, también es un criterio de Alvarado, entonces también tienes otro punto más, ¿no? Entonces, mira, ven, en la imagen también te dice náuseas, vómitos, ¿no? Hiporexia, fiebre, entonces ya tienes 3 criterios hasta ahí. Bueno, de hecho que si acá hay fiebre, a veces uno se deshidrata, con los vómitos, las náuseas también te vas a deshidratar. Si hay fiebre, muchas veces la piel empieza a sudar, ¿no? Para liberar ese calor. Y el abdomen está distendido y hay contractura en fosa ilíaca derecha. O sea, eso quiere decir que hay dolor en fosa ilíaca derecha, ¿no? Entonces ahí te da un puntaje de 2, ¿no? Hay dolor en el cuadrante inferior derecho, en la fosa ilíaca derecha. Entonces hasta ahí vamos sumando los puntajes, ¿no? Los puntajes. Entonces, dolor en la fosa ilíaca derecha. Y acá te dicen que hay contractura muscular, ¿no? Probablemente ya hay signos peritoneales, ¿no? Y tiene sentido porque mira, ya son 2 días de evolución. Recuerda que a partir ya de 24 horas para arriba ya puede haber perforación del apéndice, ¿no? Entonces ya se puede perforar, ¿no? Entonces eso ya generaría irritación peritoneal, ¿no? Irritación peritoneal es cuando ya se irrita el peritoneo y hay dolor en la fosa ilíaca derecha, como en este cuadro, ¿no? Signos peritoneales, probablemente por la contractura muscular, hay náuseas, vómitos, que son ya problemas viscerales, hay fiebre también, ¿no? Entonces, hasta ahí nosotros ya podemos ver que si es que, por ejemplo, hay contractura muscular en fosa ilíaca derecha y dolor, lo más probable es que cuando tú apliques Bloomberg, o sea, el signo de rebote, salga positivo, lo más probable.
¿no? Y como hay un cuadro infeccioso, ¿no? Probablemente por la fiebre, lo más probable es que pueda salir leucocitosis con desviación a la izquierda cuando se pida el examen del hemograma, ¿no? Entonces hasta ahí tenemos un puntaje más o menos de 6 en total. Entonces, nos hace un cuadro sugestivo, hasta probable, de apendicitis, ¿no? Entonces, ¿cuál es el diagnóstico más probable o más sugestivo de este cuadro? La apendicitis aguda, ¿ya? Apendicitis aguda. También lo revisamos en la pregunta 22 bastante sobre apendicitis, sobre la escala de Alvarado. Listo, vamos con la siguiente pregunta, con la segunda Medicine Paper. Nos dicen que hay un adolescente, ¿ya? Que tiene cambios bipolares del estado de ánimo. Eso quiere decir que seguro por ratos va a estar impulsiva, va a estar agresiva, o sea, va a estar en toda su tonalidad, por así decirlo, eufórica, y luego a depresión, ¿no? O sea, está eufórico, ¿no? Está agresivo, está impulsivo y luego cae en la depresión, ¿no? Entonces son bipolar, pues no tiene dos polos opuestos, por así decirlo, de estado de ánimo. Dicen, ¿cuál de los siguientes será el factor más determinante para predisponerlo a un mayor riesgo de que este paciente, bueno, esta adolescente, que es común en adolescentes estos cuadros de depresión o trastorno de ánimos, genera un riesgo suicida? Entonces, nosotros cuando revisamos la pregunta 32 de psiquiatría, ya, ahí hablamos un poco sobre el neurotransmisor que está relacionado con los trastornos de ánimo, ¿no? Más que todo con la depresión. Entonces, cuando uno está en un cuadro de depresión o un estado maniático, ¿no? O maníaco, ¿no? O más que todo en este estado de depresión, muchas veces puede haber suicidios, ¿ya? Y va a depender, pues, ¿no? O sea, uno puede suicidarse debido a la depresión que pueda tener, ¿no? Recuerda que eso fue pregunta de examen, ¿no? ¿Cuál es la causa principal de suicidio? En este caso, es la depresión, ¿ya? Esa es la causa más frecuente, ¿no? Eso fue pregunta de examen del ENAN también. Entonces, pero este paciente tiene un estado bipolar, ¿no? O sea, puede estar maníaco o depresivo. Cualquiera de las dos situaciones, ¿ya? Traspolando los datos, puede haber un suicidio impulsivo. O sea, eso quiere decir que cuando el paciente está en el estado maníaco, ¿no? Se anima a suicidarse, por así decirlo, ¿no? O sea, está con toda la actividad, está con todas las ganas, está todo agresivo, impulsivo, ya pues no, o sea, está todo hiperactivo, se anima, ¿no? A suicidarse, por así decirlo, ¿no? Entonces puede haber un suicidio impulsivo, ¿no? Cuando el trastorno de fondo es un trastorno bipolar, o cuando usted es esquizofrénico también, entonces es un factor de riesgo. Pero, ¿cuál es uno de los factores que puede ser un detonante, ¿no? De dentro de las claves que te están preguntando. ¿Cuál es uno de los detonantes? Ahí está, el suicidio reactivo, ¿no? Cuando hay una situación, o en este caso una situación extrema, una causa que pueda generar a que esta persona se suicide, ¿no? Supongamos que esta persona está con su trastorno de ánimo, ¿no? Está impulsivo, agresivo, o está en intensa depresión, justo está en la etapa de depresión, ¿no? Y, no sé, la violaron, ¿no? Tuvo una violencia sexual. Entonces, eso con mucha más razón la va a deprimir, la va a poner más ansiosa, la va a generar que tenga una mentalidad de suicidarse, ¿no? Entonces va a tener un cuadro de suicidio reactivo, producto, lo más probable, por una agresión sexual, que es la clave más adecuada para esta pregunta, ¿ya? Puede ser otra clave, puede haber sido el bullying, ¿no? Por ejemplo, bullying o el acoso sexual, etcétera, ¿no? Entonces, tener varios hermanos no tendría nada que ver. Pertenecer a un grupo religioso tampoco. Sufrir un accidente doméstico tampoco, ¿no? Lo que le puede llevar o le puede impulsar de forma reactiva a suicidarse es una agresión sexual, un acoso sexual o una violación. Chicos? Entonces, esta sería la clave de esta pregunta. Revisen la pregunta 32, ahí di más datos sobre depresión y serotonina. Listo, vamos con la siguiente pregunta. Nos dicen que hay un varón de 40 años, ya, que acude porque tiene dolor lumbar derecho tipo cólico, 2 meses de evolución. En ocasiones el dolor se irradia hacia los genitales. Mira, viene desde la región lumbar y se va a genitales. En este caso debe ser escroto, testículo, ¿no? En el caso de la mujer se iría hacia los labios mayores, ¿no? Y tiene puño percusión positiva derecha, tiene puntos renorreterales medio y alto derecho. Entonces, ese es un cuadro típico de un cólico renal, pues, ¿no? ¿Sí? De una litiasis renal. Entonces nos preguntan cuál es el diagnóstico por imágenes de elección. También lo revisamos, chicos.
En la pregunta 66 revisamos estos cuadros, ¿no? De un cólico renal, ¿no? O renoureteral en este caso, ¿no? El paciente te dice, ¿no? Tiene dolor muy intenso en flancos, ¿no? En la región lumbar, que se puede irradiar al testículo o a las ingles, a las caras internas de las ingles, como te están diciendo, ¿no? Y puede haber síntomas de irritación urinaria, ¿no? Puño de percusión positiva, puntos renolaterales positivos, puedes tener náuseas, vómito. Y te dije que ante un cuadro de un cólico renoureteral, la imagen de elección para detectar un cálculo, como está acá, un cálculo, es la tomografía abdominal simple, ¿ya? De forma inicial tú podrías pedir una ecografía, ¿ya? Pero no te da buena sensibilidad a la imagen, ¿ya? Entonces, hay que usar de gol estándar o de elección las tomografías, ¿de chicos? Para hacer el diagnóstico de un cuadro de litiasis renoureteral, ¿no? Entonces, la clave acá, ¿cuál es? ¿Cuál sería la imagen de elección para identificar el origen? En este caso es una TAC, ¿no? Una tomografía helicoidal, ¿no? Una tomografía. Listo. Y acá también, pues, ¿no? En la pregunta 66 también, ¿no? Aquí también te dije, ¿no? Que la tomografía helicoidal es el gol estándar, ¿no? Es la imagen de elección ante un cuadro de cólico renal, ¿ya? De forma inicial puedes pedir tu ecografía, pero recuerda que muchas veces por la ecografía no se ve exactamente el cálculo, ¿no? Entonces, se puede ver, sí, pero con mayor exactitud con la tomografía. Entonces, la clave acá es tomografía, ¿ya? Helicoidal. Listo, vamos avanzando. Otra pregunta. Nos dicen puérpera, ¿no? Eso quiere decir el periodo posparto, ¿no? Periodo posparto. Se dice que esta puérpera se encuentra sangrando por vía vaginal, ¿no? Con una cantidad regular. Se le toma los signos vitales, tiene 120, 120-80, frecuencia cardíaca 95. El sensorio está ligeramente deprimido, ¿no? Hay palidez, hay frialdad. ¿Qué volumen de sangre habrá perdido aproximadamente con la clínica que te están dando? Entonces tienes que acordarte de la pregunta 72. También te lo dije, ¿no? Mira, en la pregunta 72 te dije lo siguiente, ¿no? Cuando la paciente está pálida, ¿no? Piel fría, está palidez, ¿no? Lo que te están diciendo, está palidez, hay frialdad. Entonces, eso ya no sería normal, ¿no? Probablemente tenga un choque hipovolémico de grado leve, moderado, severo, bien del cuadro, ¿no? Pero mira, la presión arterial está dentro de los parámetros normales, ¿no? Entonces, si hay presión normal, ¿no? O si hay hipotensión, pero cuando yo lo pongo de pie a la paciente, lo más probable es que si yo a esta paciente lo pongo de pie, puede haber hipotensión, pero no me lo dice. Entonces, como no hay hipotensión ortostática, o lo más probable es que sí haya, perdón, hipotensión ortostática cuando yo lo pongo de pie, puedo considerarlo en este cuadro, en esta clase 2, que vendría a ser leve. Y además me dice que el pulso está entre 91 y 100, o sea, está entre 95. Si es que el pulso hubiera estado 120, 130, ¿no? 115 o más de 100, yo ya podría pensar en una clase 3, o sea, en un cuadro de choque hipovolémico grado 3, ¿no? Pero como la presión y el pulso están dentro de los parámetros normales por ahora, ¿no? O levemente aumentado, entonces podría todavía tenerlo dentro de la clasificación de una clase 2, una clase 2 que es un cuadro leve, ¿no? Entonces, este, tenemos ahí, ¿no? Y el estado de conciencia también dice que está ligeramente deprimido, ¿no? Probablemente está un poco agitada, ansiosa, no lo sé. Entonces, eso nos hace pensar que el paciente probablemente ha perdido, ¿no? Más o menos entre 1 litro y 1500, ¿no? O sea, entre 1001 a 1500, ¿sí? Eso tienes que acordar. Acuérdate que cuando estamos en shock hipovolémico, ¿no? Y el estado está normal, por ejemplo, la presión está normal, el pulso normal, o sea, la clase 1 o el grado 1, ¿no? En grado 1, el paciente pierde entre medio litro y 1 litro, ¿no? Luego en el grado 2 le sumas 500, ¿no? Está entre 1000 y 1500. El grado 3 está entre 1500 y 2000, ¿no?
Y el grado 4 ya, pues más de 2000, ¿no? Entonces, mira, más o menos va así, de 500 en 500, ¿no? De 500 en 500 más o menos. Entonces, este cuadro clínico nos hace pensar que el paciente ha perdido, ¿no? Puede haber perdido en el periodo del parto y que se ve reflejado en el puerperio por el sangrado vaginal entre 1 litro o 1,5 litros. Ojo, en un parto vaginal, lo normal es que la mujer, o sea, si es que no hace un cuadro hipovolémico, lo normal es que pierda 500 mililitros, 500 cc. Y por cesárea pierden más, pues, ¿no? Hasta 1 litro, ¿sí? Pero este paciente perdió casi el doble de lo normal. Es por eso que lo puedes encontrar un poquito taquicárdica, ¿no? En este cuadro, ¿no? 95 por ahí y un estado de palidez y frialdad. Ya, más o menos el cuadro clínico teórico. ¿Ya, chicos? Listo. Vamos con otra pregunta. Nos dicen, la clave roja en la emergencia obstétrica se activa en qué situaciones. También lo revisamos, ¿no? En la pregunta 72, también te di otros datos y te dije, cuando yo digo clave roja, acuérdate, ¿lo rojo qué es? ¿La sangre de qué color es? Rojo. Entonces eso me hace pensar en hemorragias, en sangrados obstétricos, ¿no? Gestante o puérpera que tiene un sangrado vaginal profuso, ¿no? Un shock hipovolémico ginecobstétrico. Entonces nos hace pensar en hemorragias, ¿ya? Si me hubieran dicho clave azul, ¿no? Acuérdate, el azul, ¿no? Tiene que ver con los trastornos hipertensivos del embarazo, ¿no? En este caso, por ejemplo, preeclampsias severas, eclampsias, ¿no? Eclampsias, ¿sí? Eclampsias, cuadros severos, ¿no? Y la clave amarilla, acuérdate, amarillo, ¿no? La amarillo viene más o menos con, acuérdate del pus, ¿no? De la pus, que es amarillo, es cuadro infeccioso, ¿no? ¿Sí? ¿No? Infeccioso, ¿no? Es un cuadro infeccioso, un cuadro que nos está poniendo en esta situación, ¿no? Entonces, en cuadros, la clave amarilla se ve en cuadros infecciosos, ¿ya? En sepsis, por ejemplo, o shock séptico, ¿ya? Acuérdate, clave amarilla, sepsis, clave azul, trastornos hipertensivos, clave roja, hemorragias, shock hipovolémico, ¿ya? Y ahí está, mírame. Clave azul, ¿no? Clave azul, trastornos de preeclampsia severa y eclampsia, ¿no? Esa es una de las preguntas que ya podemos resolverlo con algunas clases que hemos escuchado. Vamos con la siguiente pregunta. Nos dice, mujer de 26 años está sexualmente activa, ¿no? Consulta porque tiene cansancio, esporádica sensación de sentir su latido cardíaco. O sea, está cansada y tiene palpitaciones, ¿no? Se encuentra que está pálida, ¿no? Probablemente ya estaríamos pensando en un síndrome anémico porque hay clínica, hay palpitaciones, hay cansancio, hay palidez, y lo corroboramos con la sangre, ¿no? Dice que está microcítica, hipocrómica, con niveles bajos de ferritina. O sea, los niveles, ferritina sérica, ¿no? Es que los niveles de reservas de hierro corporal están disminuidos. Entonces, probablemente tenga un paciente con anemia de origen ferropénica, ¿no? Una anemia ferropénica, además que es mujer, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tipo de anemia? Ferropénica, lo más probable que sea la clave de esta pregunta. Y cuando nosotros revisamos anemia, lo vimos en la pregunta 67, donde revisamos un poquito de anemia, ¿no? Donde vimos que ante un cuadro de anemia, ¿no? Porque tiene clínica de anemia, ¿no? Tiene palpitaciones, cansancio, palidez, etcétera, ¿no? Este, veíamos, por ejemplo, los reticulocitos, ¿no? En este caso no nos dan datos de reticulocitos, pero entre un cuadro de anemia, ¿no? Que va a tener características microcíticas, como en este caso tienen estado microcítico, o sea, las células, los hematíes son pequeñitos, ¿no? Y hipocrómica, la tinción de este eritrocito está disminuido, entonces microcítica hipocrómica nos harían pensar en primera opción deficiencia de hierro, ¿no? Una anemia ferropénica, ¿ya? Y los reticulocitos, ¿cómo van a estar en este cuadro? Van a estar disminuidos, ¿no? Debido a que hay una producción disminuida de la hemoglobina por déficit de hierro, entonces causa la anemia, pues, ¿no? Entonces, el volumen corpuscular, ¿cómo vas a poder encontrarlo? Microcítica, ¿no? Entonces, esto es un cuadro típico de una anemia ferropénica, pues, chicos, ¿ya? Esa sería la clave, ferropénica, ¿ya? Entonces,
Cuando hablamos de anemia ferropénica, ya, que revisamos un poquito en la pregunta 67, lo más frecuente es en mujeres, pero no. Dice que es sexualmente activa, o sea, está en toda la flor de la juventud, por así decirlo, ¿no? Probablemente esta chica menstruará mucho volumen de sangre, no lo sé, que es una de las causas más frecuentes, ¿no? Hay disminución de la hemoglobina por déficit de hierro. Recuerda que para que la hemoglobina se pueda formar correctamente necesita de hierro, de ácido fólico, de vitamina B12, ¿no? Y el hierro es uno de las causas más frecuentes cuando hay su déficit que te puede generar anemia, ¿no? Entonces, es uno de los factores, ¿no? Que sea una mujer, en este caso en toda su flor de la juventud, ¿no? Hay palidez, síndrome anémico, mira, hay palidez, ¿sí? Hay palidez, puede haber palidez en la piel, o sea, en la piel y en la forma conjuntival también, palidez conjuntival, puede haber cansancio, astenia, puede tener palpitaciones, como te dije en el cuadro clínico, ¿no? Mira, cansancio, astenia, siente que el corazón se le sale, latido cardíaco, esas son palpitaciones y palidez leve, ¿no? Entonces tiene síntomas. Y además yo le pido su examen, mira, hay microcitosis y hay hipocromía. Entonces, característica de la anemia ferropénica es microcítica, hipocromia. La ferritina, ¿cómo va a estar? Los niveles de hierro, del metabolismo del hierro, bajos, pues, ¿no? ¿Sí? Bajos. Sí, entonces esa es una de las opciones. La ferritina sérica debería pedirse siempre ante un cuadro de anemia ferropénica, ¿no? Ahora, pregunta de examen fue, ¿no? ¿Cuál es el estándar de oro para el diagnóstico de anemia ferropénica? Es la biopsia de médula ósea, pero no se hace porque es muy cruento, pues, ¿no? Es muy invasivo, muy doloroso, etcétera, ¿no? Entonces, depende de la situación, yo daré hierro oral, bioral o hierro intravenoso parenteral, ¿no? El hierro sacarato. Entonces, te vuelvo a repetir, esta pregunta nos orienta a un cuadro de anemia ferropénica. Listo. Aquí también te dejo otros datos sobre anemia ferropénica, la ferritina sérica disminuida, ¿ya? El hierro sérico, de hecho, va a estar disminuido, pues, ¿no? La transferrina va a estar aumentada. ¿Por qué? Porque las transferrinas son el transportador del hierro, ¿no? Se sobresatura con la poca cantidad de hierro que hay, ¿no? Y saturación de transferrina también, en este caso, va a estar disminuida y la hemoglobina disminuida, ¿no? Entonces, ¿por qué pensaría en anemia ferropénica también? Porque la anemia ferropénica es la causa más común de anemia, ¿no? En este caso, es la causa más común de anemia, ¿sí? Para pensar en una esferocitosis, deficiencia de vitamina B12 o de folatos, es muy raro, muchas veces, ¿no? Tendría que pensar en lo más frecuente también, ¿sí? Listo, entonces vamos viendo por ahí algunos datos, ¿no? Aquí, por ejemplo, te puse eso para que te des cuenta, ¿no? El hierro sérico disminuido, ¿no? La ferritina sérica disminuido. Y ojo, fue pregunta de examen. ¿Cuál es el tipo de anemia microcítica hipocrómica en el cual todo va a estar normal? Mira, el hierro sérico normal, la capacidad de unión de transferrina normal, saturación de ferritina normal, ferritina sérica normal. ¿Cuál es? La talasemia, la beta talasemia, ¿sí? La talasemia menor o talasemia menor. Ya eso fue pregunta de examen también. Por ahí lo van a encontrar en alguna de las preguntas antiguas. Y bueno, en este caso la anemia ferropénica. ¿Ya, chicos? Listo. Ante un cuadro de anemia, acuérdense, ¿no? Ver los volúmenes corpusculares, ¿no? Si es microcítica, probablemente tenga menos de 80 pentolitros, ¿no? Pido ferritina, la ferritina, ¿cómo lo voy a esperar encontrar? Disminuida. Pienso en que en anemia ferropénica. Los depósitos de hierro corporales van a estar disminuidos. Listo. Vamos avanzando, ¿ya? Tenemos que un varón de 40 años es alcohólico, es obeso, ¿ya? Se ha encontrado que el paciente está pálido, tiene hemoglobina de 9, entonces eso nos corrobora que es un cuadro de anemia, ¿no? No sabemos el origen, pero es un cuadro de anemia, ¿sí? Y hay macrocitosis, vitamina B12 disminuido, ácido fólico normal, la biopsia gástrica nos dice que hay una gastritis crónica con atrofia de glándulas fúngicas. ¿Cuál de las siguientes sustancias estaría deficiente y explicaría el cuadro? Entonces, mira, el paciente tiene factores de riesgo, el varón es alcohólico. Cuando es un cuadro alcohólico, cuando es alcohólico, me imagino que es crónico, ¿no? Probablemente genera un cuadro de gastritis con el tiempo. Y las glándulas fúngicas se atrofian, ¿no? Las glándulas del estómago se atrofian, ¿no? Y además
Dicen que hay hemoglobina baja y hay macrocitosis, o sea, el glóbulo rojo está grande y hay vitamina B12 disminuida. Entonces probablemente pensaríamos un cuadro macrocítico por deficiencia de vitamina B12, ¿no? Entonces sería una anemia macrocítica probablemente, o bueno, una anemia macrocítica sería en este caso, por deficiencia de vitamina B12. El alcohol también disminuye los niveles de vitamina B12. ¿Por qué? Porque atrofia las glándulas fúngicas del estómago, ¿no? Recuerda que las glándulas fúngicas del estómago, ahí vamos a encontrar las células parietales, donde encontramos el factor intrínseco de Castlé, que hace que la vitamina B12 que venga, ¿no?, pueda seguir su camino por el estómago y así llegue al hilio intestinal y se pueda absorber, ¿no?, la vitamina B12. Entonces, si es que no hay vitamina B12, probablemente es porque aquí las células parietales, las células de las glándulas fúngicas, ha hecho que el factor intrínseco de Castelé esté ausente, ¿no? Entonces, ¿cuál de las siguientes sustancias estaría deficiente? Es el factor intrínseco, ¿no? Este vendría a ser la clave. Entonces, recuerda que cuando hay una disminución del factor intrínseco, va a haber una disminución del déficit de la vitamina B12, porque no va a haber quien lo transporte hacia el intestino delgado, al ileum, y se puede absorber la vitamina B. Entonces, anemia megaloblástica, que puede ser en este caso la macrocítica, la causa más frecuente es por déficit de vitamina B12, como es en este cuadro, ¿no? Un paciente alcohólico, obeso, ¿sí? Gastritis, la gastritis puede generar también crónica, alteración de las glándulas fúngicas y alteración de las células parietales, por ende disminución del factor intrínseco que ayuda el transporte de la vitamina B12 hacia el ilium, ¿no? Y eso generaría una anemia perniciosa, ¿no? Entonces la clave también puede haber sido qué tipo de anemia es, una anemia megaloblástica, una anemia por déficit de vitamina B12, una anemia perniciosa podría haber sido también la clave, que es la causa más frecuente, ¿no? Por déficit de factor intrínseco. ¿Ya, chicos? Entonces podría haber sido una de estos cuadros, ¿no? Entonces el paciente tiene toda la clínica, ¿no? Tiene toda la clínica, ¿no? Otros cuadros que pueden generar déficit de vitamina B12 es por déficit de alimento, los veganos, los vegetarianos, pregunta de examen también fue, por fármacos, por haber usado de forma crónica los inhibidores de bomba de protones, ¿no? O por acloridria o por algunos antibióticos, ¿no?, que haga que el pH ácido gástrico disminuya su absorción, ¿no? ¿Qué más? Una resección ileal también, porque no se va a absorber bien la vitamina B12 y va a generar un cuadro clínico, pues, ¿no? El paciente puede tener incluso por déficit de esta vitamina trastornos al nivel de la alteración de la vaina de mielina, ¿no? Síndrome medular posterolateral, demencia muchas veces, degeneración medular y alteración vibratoria y propioceptiva, ¿no? En pocas palabras, déficit de vitamina B12 puede generar alteración nerviosa, ¿no? Por alteración de la vaina de mielina. El tratamiento sería dar vitamina B12, ¿no? Y se puede dar incluso asociado a ácido fólico muchas veces. Listo, entonces factor intrínseco de Castlé, esa sería la clave de esta pregunta. Vamos con la siguiente. Nos dicen que hay una mujer de 38 años que tiene rinorrea, o sea, secreción nasal, tiene congestión nasal, mira, y por los cambios de temperatura ambiental, ¿no? Tiene hipertrofia de los cornetes y se le saca pruebas cutáneas, son negativas, no se detecta inmunoglobulina E y no hay eosinofilia. Eso quiere decir que en este cuadro te está aislando o te está alejando de un cuadro alérgico o de un cuadro que esté dependiente de inmunoglobulina C, que son cuadros alérgicos, pues, ¿no? Eosinofilia también, mastocitos, etcétera, ¿no? Pruebas cutáneas negativas tampoco. O sea, no hay cuadro de atopía, en pocas palabras. Entonces no va a ser un cuadro de alergia alérgica, ¿no? No, probablemente no es una rinitis alérgica, porque el cuadro es una rinitis, pues, ¿no? Mira, es rinorrea, congestión nasal, ¿no? Crónica, bueno, no te dicen que hay episodios, pero no te dicen que esto tiene más de 12 semanas o 3 meses, no te dicen nada, ¿no? Atrófica tampoco podría ser. Lo más adecuado sería vasomotora, que tendría que ser la clave de esta pregunta. Entonces, la paciente, mira, tiene congestión nasal, ¿sí? Tiene secreción nasal por la rinorrea, ¿ya? Pero cuando yo pienso en un cuadro de rinitis vasomotora es porque hay una hiperrespuesta nasal ante cambios de temperatura, ¿no? Cambio de temperatura de forma brusca, ¿no? Ambiental.
por ejemplo, aire acondicionado y luego ambientes calientes, no lo sé, o al revés, ventiladores. Recuerda que los ventiladores te dan aire, te pueden dar aire y seca la mucosa, ¿no? Y mayor probabilidad de generar una reactividad vasomotora, ¿no? Te pudieron haber puesto que el paciente fuma tabaco o el humo de tabaco esté expuesto, ¿no? O fuertes olores. Entonces, lo más adecuado para esta pregunta es que sea una rinitis, o sea, una inflamación nasal, en este caso por un cuadro vasomotor. ¿De chicos? También lo vimos en la pregunta 28, ¿no? Que de paso por ahí revisamos algo de hipersensibilidad de inmunoglobulina E, ¿no? Que es la tipo 1, fue pregunta de examen. Listo, vamos con la siguiente. Vamos con la siguiente pregunta. Nos dicen que hay un escolar que tiene síndrome nefrítico, acuérdate. Cuando yo hablo de síndrome nefrítico, a mi mente viene hematuria, ¿no? Y te dice que hay un antecedente de infección de piel. Probablemente, recuerda que para que yo haga un síndrome nefrítico, debo tener un cuadro de faringitis, con un cuadro de antecedente de faringitis aguda, ¿no? Un FAGA por estreptococo, o un cuadro de impétigo. En este caso, probablemente infección de piel es impétigo, ¿no? Se inicia tratamiento, señale qué medicamento no incluye el manejo inicial. Entonces, también lo vimos, ¿ya? En la pregunta 66, donde un cuadro de síndrome nefrítico, que lo más frecuente es una glomerulonefritis postinfecciosa, o sea, postinfección de estreptococo beta hemolítico del grupo A por estreptococo piógenes, en este cuadro de impétigo por la infección de piel, que nos están diciendo hace 10 días, probablemente el paciente ha hecho este cuadro, ¿no? Y cuando hay síndrome nefrítico, el paciente tiene que hacer oliguria, hematuria, ¿no? Proteinuria leve, no es como el síndrome nefrótico, donde hay una proteinuria más de 40 miligramos por metro cuadrado, ¿sí? Y el tratamiento es que yo a este paciente, como va a haber probablemente edema, ¿no? Entonces yo tengo que restringir el líquido, ¿no? Para no hincharse más, por así decirlo. Tengo que darle furosemida para disminuir el edema, o darle manitol también para disminuir el edema, ¿no? Pero lo que yo no debería dar es corticoides, pues, ¿no? Corticoides yo en qué situaciones lo doy, solamente les voy a dar un cuadro de síndrome nefrótico, ¿no? Porque ahí se ha demostrado que hay mejoría, ¿no? Entonces, restricción de sal, diuréticos, ¿no? Antihipertensivos también puedo haber puesto una clave ahí, ¿no? El manitol actúa como diurético, la furosemida también, pero también pueden actuar como antihipertensivos, ¿no? Bajan el volumen sanguíneo. Entonces, ante un cuadro de síndrome nefrítico, acuérdate, diuréticos, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque hay una inflamación glomerular, ¿no? Es el cuadro o la estructura afectada. Pero en cambio, en síndrome nefrótico hay un aumento de la permeabilidad glomerular. Entonces, todas las proteínas se van a perder por toda la coladora, que es en este caso el glomérulo, se van a perder todas las proteínas en mayor cantidad, ¿no? Entonces, ahí sí es necesario corticoides, ¿no? Prednisona, por ejemplo, ¿sí? Prednisona. Entonces, corticoides sería la clave de esta pregunta. Eso más apuntaría a un cuadro de síndrome nefrótico, ¿ya? También lo vimos en la pregunta 66, ¿ya, chicos? Listo. Vamos con la siguiente pregunta. Dicen que en el control de crecimiento y desarrollo por etapa de vida en el establecimiento de salud Perú, en este caso, ¿cuántos controles indica el niño en el primer año de vida? También lo vimos, chicos, cuando revisamos algo de CRET, ¿no? Y vimos, pues, ¿no? A través del test de la evaluación del desarrollo del CREC, de 0 a 30 meses, ahí te hablé un dato sobre el CREC, ¿no? Sobre el control de crecimiento y desarrollo. Esto va a servir para que tú protejas a los niños, a tus hijos, y evitar que se enfermen, ¿no? Por eso hay que llevarlo a los controles del CRE. Entonces, vimos la frecuencia, ¿no? De cada qué tiempo yo tengo que llevarlo a mi chibolo. Cuando recién nace, ¿ya? Eso quiere decir neonato, desde el nacimiento hasta los primeros 28 días en neonato, que se considera, yo tengo que llevarlo control 4 veces el primer mes. Eso quiere decir una vez por semana, ¿no? Y de ahí, a partir del segundo mes para arriba, ¿no? Hasta los 11 meses, yo tengo que llevarlo una vez por mes. Después, cuando este chibolo cumpla un año, hacia los 23 meses, o sea, de 12 meses a 23 meses, una vez cada 2 meses. Y cuando ya tiene de 24 meses, o sea, de 2 años hasta los 5 años, tengo que llevarlo cada 3 meses, ¿no? Y ahí está escrito acá, mira, de 1 a 11 meses, de 12 a 23 meses, de 24 a 59 meses, ¿no? Entonces, si el chibolo en la primera etapa de la vida, el primer año,
¿no? Yo tengo que llevarlo más o menos 4 veces, o una vez por semana, que serían 4 veces al mes, el primer mes, y uno cada mes, ¿no? Vendríamos a estar en esta región de acá, ¿no? El primer año, ¿sí? Hasta los 11 meses, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la clave acá? 4 el primer mes y uno cada mes, ¿ya? Entonces, más o menos vamos viendo, ¿no? Por ejemplo, de un mes a 11 meses, acuérdate, una vez, ¿no? Una vez, ¿no? En este caso, cada mes, ¿no? Cada mes, cada mes, ¿no? O sea, cada mes, ¿sí? Cada un mes, ¿ya? Aquí, ¿ya? Aquí también tengo que llevarlo una vez, pero cada 2 meses, de 12 a 23, ¿sí? Más o menos para que te acuerdes así. Y de 24 a 59 meses, una vez cada 3 meses, ¿ya? Acuérdate, ¿ya? Acuérdate. Y aquí, bueno, el recién nacido es una vez cada semana, ¿no? Cada semana, ¿sí? Cada una semana, por así decirlo, ¿ya? Listo, entonces eso hay que tener en cuenta. Listo, vamos con la siguiente pregunta. Nos dicen que hay un adulto, ¿ya? Que ingresa a emergencia, que tiene disnea de 2 días, ha empeorado las 6 últimas horas, está diaforético, agotado, taquicárdico, taquipnéico, tiene una presión de oxígeno arterial de 50, ya tiene una insuficiencia respiratoria, que tiene menos de 60, saturación de 78, que eso que se corrobora con eso más o menos, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento a seguir? De hecho, que si el paciente tiene una insuficiencia respiratoria, ¿no? Tiene la saturación por el suelo, entonces yo lo que tengo que darle es oxígeno, pues, ¿no? Pero está con insuficiencia respiratoria, ¿no? Está con una presión de oxígeno de 60, pues, ¿no? Entonces es un cuadro probablemente que ya está yendo a la severidad, ¿no? Entonces a esos pacientes yo no le voy a dar, no lo voy a nebulizar, pues, ¿no? No le voy a dar antibiótico, no le va a ayudar en nada. Le voy a dar oxígeno, sí, pero por cánula binasal probablemente no lo va a levantar. Lo que yo tengo que darle es ventilación mecánica, ¿ya? Al ventilador mecánico. Y en la pregunta 52 revisamos cuáles son los criterios para ayudar ventilación mecánica ante un cuadro de insuficiencia respiratoria. Y ahí estaba, mira, presión arterial de oxígeno inferior de 45. Este paciente tiene 50, por ahí va, ¿no? Tengo que administrar oxígeno a la máxima concentración, ¿sí? Entonces, eso me ayudaría al paciente a reponerlo, ¿no? Porque mira, está diaforético, está agotado, ¿no? Recuerda que si doy cánula binasal, voy a hacer uso de la musculatura muchas veces respiratoria, está ahí, esté agotado, ¿no? En cambio, la ventilación mecánica probablemente no, pues no, porque el ventilador hace el trabajo, ¿no? ¿Sí? Entonces, está taquipnéico, ¿no? Te pudieron haber puesto, tiene más de 35 respiraciones por minuto, ¿no? Entonces es un cuadro que amerita ventilación mecánica. ¿Ya, chicos? La pregunta se responde por sí sola. Listo. Vamos con otra pregunta. Nos dicen acá, niño de 2 años tiene un hito recurrente, tiene episodio de fiebre, tiene alteraciones de la ecografía renal, ¿no? O sea, mira, tiene infecciones urinarias a repetición, tiene una ecografía renal anormal, tiene signos de disfunción del tracto urinario inferior, o sea, probablemente tenga una anomalía congénita del aparato urinario, ¿no? Uroexcretor. Entonces tiene antecedentes familiares de reflujo vesículo-ureteral. Pregunta de examen que fue también. ¿Cuál es una de las complicaciones más frecuentes de alteraciones congénitas uterales, ¿no? Renoureterales o vesicoureteral en niños? Es el reflujo vesicoureteral, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el examen de elección que yo debería pedir? Te lo dije, ¿no? Te lo dije en la pregunta 66, te dije que cuando hay un cuadro probablemente de reflujo vesicoureteral que tiene este paciente, lo más probable que lo tenga porque hay alteración de la ecografía renal, hay signo de disfunción del tracto urinario inferior, probablemente un problema congénito. Lo que yo tengo que pedir es una cisto-uretrografía miccional seriada, en este caso con contraste, ¿no? Sí, por eso una cisto-uretrografía, que es esto, para ver probablemente anormalidades, ¿no? El detalle es que este sería la imagen de elección, ¿no? La cisto-uretrografía miccional seriada, sino que el detalle es que es invasivo, pues, ¿no? Para el chibolo, ¿no? Y además tiene que colocarle contraste, ¿no? Vario, ¿sí? Y hay exposición a radiación en este caso, ¿no? Entonces la clave de esta pregunta es una cistoretrografía, ¿no? Retrógrada,
miccional, seriada, como quieras llamarlo. Listo, vamos con otra pregunta. Vamos con otra pregunta, chicos. Dicen, varón de 61 años tiene antecedente de infarto, ya, hace 24 horas, presenta dolor abdominal, tiene diarrea sanguinolenta. Mira, tiene un cuadro cardíaco y luego hace un problema abdominal. También lo vimos, ¿no? Y además tiene diarrea sanguinolenta. Tiene un dolor difuso, 10 de 10, te pueden decir, ¿no? Ruidos hidroaéreos pueden estar ausentes, ¿ya? En la radiografía de abdomen no se identifica aire libre, o sea, no hay perforación hasta ahora. Y el hemograma, la milasa, la bilirrubina, bueno, en este caso lo piden para descartar un cuadro de pancreatitis, ¿no? Colecistitis, no lo sé. Son normales, bueno, los valores. La hemoglobina glicada o glicosilada, en este caso es de 10, probablemente es diabético, mal controlado, y evoluciona con hipotensión. ¿Cuál es el diagnóstico más frecuente? Lo vimos en patologías intestinales, vimos la isquemia mesentérica aguda, ¿no? Donde el paciente puede tener factores de riesgo como, mira, por ejemplo, diabético mal controlado, ¿no? Antecedentes de infarto, es anciano, probablemente ya tiene 60 años, no es un adulto mayor considerado, o la OMS considera 60, creo que en Perú consideran 60 y la OMS considera 65, o era al revés, pero la cosa es que tiene 60 años, ¿no? Y además tiene un cuadro de infarto, mira, ¿sí? Tiene una diabetes mal controlada, entonces tiene factores de riesgo para hacer una isquemia mesentérica aguda, ¿no? De que haga una necrosis intestinal, que haga un infarto intestinal, ¿no? Entonces, ¿cuál es la clave acá? Un infarto intestinal, ¿sí? Un infarto intestinal. O sea, es un cuadro súbito, brusco, ¿no? El paciente clínicamente este, tiene un dolor súbito, ¿no? ¿Sí? Eh, probablemente aquí, bueno, no hay signos de irritación peritoneal porque no hay perforación, no hay líquido libre, perdón, aire libre, ¿no? Y el peritonitismo puede estar aumentado, bueno, los ríos cerebrales están ausentes, en este caso clínico. Entonces tiene clínica como para una isquemia mesentérica aguda, para un infarto intestinal agudo. Entonces, ¿qué sería la clave de esta pregunta, no? Acuérdate que la oclusión arterial, ¿no? Para que te genere un infarto intestinal, que es la clave de esta pregunta, hay factores de riesgo, ¿no? Es agudo, es brusco, y el infarto en este caso te ponen como factor de riesgo, ¿no? Cuadro de arteriosclerosis, recuerda que un paciente diabético es un paciente mal controlado que probablemente puede hacer arteriosclerosis también, ¿sí? Puede estar metido por ahí, si tú le pides perfil lipídico, probablemente por ahí tenga un cuadro de arteriosclerosis también, ¿no? Un cuadro de perfil lipídico alterado probablemente. Y si te hubieran puesto arritmias, fibrilación auricular, con mucha más razón, pues, ¿no? Un cuadro de émbolo, ¿no? Embologénico hubiera sido el cuadro, ¿no? Entonces la clave de esta pregunta lo pudiste haber respondido con el tan solo hecho de escuchar la pregunta 70 de cirugía general de Medichineando Residentado Médico. Listo. Entonces acuérdate, ya, probablemente es un cuadro embologénico, ¿no? Embolia, factores de riesgo, infarto en este caso, ya, tiene la clínica, tiene un dolor abdominal súbito, intenso, ya. Entonces, entonces tenemos ahí hiperperistaltismo. Un momento, un momento. Entonces, tiene este cuadro clínico de dolor abdominal súbito, ¿no? No puedes tener diarrea, como está ahí, ¿no? Puede haber sangrado en las heces. Entonces, ya es un cuadro de infarto intestinal, chicos, ¿ya? Listo. Vamos con otra pregunta. Otra pregunta. Un momento, un momento. Entonces, tenemos acá que nos dicen que hay un niño de 12 años, ¿ya? Que tiene tratamiento antituberculoso desde hace un mes, ¿no? Consulta en este momento porque tiene fiebre, hay estilo respiratorio, hay tos no productiva, su PPD es positivo y hay una auscultación pulmonar, bueno, no se muestra ninguna semiología normal. Se le pide una radiografía de tórax donde se espera encontrar qué cosa, ¿no? ¿Qué es lo que tú esperarías encontrar? Entonces, cuando revisamos la pregunta 1, Medichineando, con el cual inauguramos el reciente médico el 2020, te dije, ¿no? Ante un cuadro de un niño, es un niño, pero no, 12 años, está con tratamiento antituberculoso, en este caso dice un mes, el paciente puede estar con fiebre, ¿no?
puede tener dolor pleurítico. Lo que yo debería sospechar en la radiografía que podría encontrar en estos pacientes que esté en tratamiento antituberculoso, tenga el PPD positivo, tenga la clínica, quizás al auscultarlo no encuentro nada, pero en la radiografía yo podría encontrar adenopatías ciliares, ¿no? Las adenopatías regionales, ¿no? Adenopatías ciliares, ¿no? Entonces, esto sería la clave, ¿no? Lo que yo podría encontrar es una adenopatía ciliar. ¿Ya, chicos? ¿Qué fue pregunta examen? El complejo de Gón. Complejo de Gón fue pregunta examen de estos últimos años, ¿ah? Te preguntaban, el complejo de Gón se caracteriza por adenitis regional, linfadenitis y neumonitis. Mira, como puedes observar, compromiso de los ganglios, ¿no? De la parte linfática y neumonitis, ¿no? A nivel del parénquima pulmonar. Esa es la triada de un complejo de Gón. Chicos, entonces un paciente, un niño en este caso, donde está tratándose con antituberculosos y tenga clínica, probablemente este paciente, si yo le pido una radiografía, podría encontrar una adenopatía iliar, ¿no? O pariliar, como quieras observarlo en estas radiografías. Vamos avanzando. Nos dicen que hay una mujer de 34 años que acude a emergencia, presenta 3 semanas de fiebre, ¿no? En las tardes, tiene cefalea intensa, diarrea, tos, hematoquesia, ¿no? Probablemente sangrado, ¿no? Hay sangrado a nivel de origen intestinal, ¿no? Pero mira, la presión está 70, 40, está hipotensa y hay taquicardia, está taquipneica, ¿no? Entonces, ¿cuál es la complicación que probablemente este paciente está presentando? Si está hipotensa y está taquicárdica, ¿eso qué es? Shock hipovolémico, ¿no? Entonces, probablemente esta paciente está sangrando masivamente, ¿no? Se está chocando por origen de una hemorragia gastrointestinal, ¿no? De origen gastrointestinal. Entonces, la clave acá sería shock por hemorragia gastrointestinal. Y por el tan solo hecho de ver los signos vitales nada más, yo podría sospechar que ese paciente está chocándose, ¿no? Míralo. Tiene 120, ¿no? Está hipotensa, ¿sí? Está hipotensa. Entonces tiene un cuadro clínico que probablemente está perdiendo entre 1.500 y 2.000 litros, está chocando la paciente, ¿no? Entonces amerita un tratamiento para shock hipovolémico. Listo. Vamos con la siguiente pregunta. Nos dicen que hay una mujer de 16 años, tiene un embarazo de 15 semanas, mira, chibola, adolescente, ¿sí? Recuerda que adolescente es de 11 a 17 años, pregunta examen, ¿no? Eso fue de salud pública, si no me equivoco. ¿Ya? Acudo a control prenatal, desea saber qué complicación está menos expuesta por su edad cronológica. O sea, la chibola o la chiquilla quiere saber, yo tengo 16 años, ¿a qué patologías podría enfrentarme durante mi embarazo? Entonces también lo vimos, ¿no? Que, por ejemplo, tiene 15 años para hacer diabetes mellitus, ¿no? En este caso ser diabetes mellitus, ¿no? Porque así me están poniendo la clave. Tendría que tener más de 45 años, más o menos en promedio, ¿no? Ahora, si me dijeran diabetes gestacional, ¿no? Sería que tenga el antecedente de que en el anterior embarazo el niño fue macrosómico, tuvo diabetes en el anterior embarazo gestacional, pero es chibola todavía, es jovencita, salvo que, salvo que esta señorita sea gorda, obesa, ya se había embarazado antes de tiempo, ¿no? Que chibola haya sido macrosómico, pero es raro. Entonces, es una de las claves que se alejaría, ¿no? Por la edad cronológica. Entonces, diabetes mellitus sería, sería una de las complicaciones que se alejaría por la edad que tiene, ¿no? Y esa sería la clave, pues, ¿no? Porque acá nos están preguntando el que estaría menos expuesto. ¿Podría hacerlo? Sí. Quizás tiene el antecedente familiar, sí, pero es menos probable, ¿no? Por la edad que tiene. Pero por la edad, esta chibola puede hacer un cuadro de trastorno hipertensivo, ¿no? Recuerda que para factores de riesgo, para trastornos hipertensivos como preeclampsia o eclampsia, son las edades extremas, mira, que sea muy chibola, menor de 18 años, o que sea muy añosa, ¿no? La edad está metida por ahí. Entonces, trastorno hipertensivo sí lo podría hacer esta chiquilla o esta niña por la edad que tiene, ¿no? ¿Qué más? Este, el parto pretérmino, ¿no? O la amenaza de parto pretérmino, también, ¿no? La edad
menor de 17 años, también es un factor de riesgo. Cuando vimos amenaza de aborto, ahí te puse un cuadro comparativo de parto pretérmino, ¿no? De hecho, que si es que tiene infección urinaria, ¿no? Antecedente de que tenía un parto pretérmino anterior también. Recuerda que mientras más jovencitas son las niñas, menos, un poquito más descuidadas pueden ser, ¿no? Por así decirlo, pero no todas. Entonces, trastorno hipertensivo, hipertensión arterial, sí, parto pretérmino también. Y por el tan solo hecho de ser un adolescente, ¿no? Estar dentro de la adolescencia, estos pacientes pueden tener una dieta escasa de hierro, ¿no? Muchas veces no tienen la orientación adecuada, ¿no? Pueden estar obesas, ¿no? El mismo estado socioeconómico bajo hace que no se alimenten bien, ¿no? Entonces son factores de riesgo que una niña adolescente, en este caso un adolescente, perdón, puede hacer, ¿no? Durante su embarazo, ¿no? La diabetes mellitus se aleja un poquito, como ya te expliqué, ¿no? Como factor de riesgo directo. Entonces, hipertensión arterial, ¿no? Parto pretérmino también, con factor de riesgo y anemia ferropénica. Chicos, la clave acá sería la clave A. Si tú te das cuenta, hasta ahorita todas las claves de las preguntas son A, la clave A, ¿no? Bueno, por algo pusieron clave a todo, ¿no? Vamos avanzando, ¿ya? Tenemos otra pregunta que dicen que hay una primigesta, o sea, su primera gestación tiene 27 semanas y su primer control prenatal refiere que tiene factor RH negativo. La primera medida que usted va a realizar o solicitar, ¿qué cosa es? De hecho, que si es que esta señora tiene menos de 28 semanas y ahí tiene factor de RH negativo, podríamos pensar que si el esposo es RH positivo, lo más probable es que su chibolo salga RH positivo, ¿no? ¿Sí? Y puede ser un cuadro se pueda isoinmunizar, ¿no? Se pueda generar un cuadro de incompatibilidad en el próximo embarazo, ¿no? Entonces, ante un cuadro, ¿no? De la primera gestación, en este caso primigesta, ¿ya? Como es en el cuadro clínico que nos ponen acá, y tiene un RH negativo, ¿no? Probablemente no se le pidió el CUMS, ¿no? Debería haberse pedido el CUMS, pero lo que yo tengo que tener en cuenta es que hasta un cuadro de RH negativo en la primera gestación, ¿no? Tengo que ver el genotipo del padre, ¿no? Así que en este caso, si es que es RH positivo, ¿no? Y si es así, probablemente ya se, se genera un cuadro de contacto, ¿no? Con el papá. Entonces, si es que la madre, en este caso, es RH negativo y el padre es RH positivo, ¿no? Yo ya le pido el CUMS indirecto a la madre, pues, ¿no? Y veo si es que es positivo. Si es que sale positivo, ¿no? O sea, no hay anticuerpos contra el antígeno D, ¿no? No doy profilaxis porque la mujer ya se sensibilizó. Pero si sale negativo, sí le doy, pues, ¿no? Le doy a las 28 o 32 semanas, ¿ya? O sea, lo ideal es que la clave acá hubiera sido, de hecho, que le pido el grupo sanguíneo, el factor RH al esposo para ver, ¿no? Si sale RH negativo, perdón, RH positivo, ¿no? Pero también podría haberle pedido SOCUMS, ¿no? SOCUMS. Pero lo ideal es primero pedirle su grupo sanguíneo y su factor RH, ¿no? Si veo que sale RH positivo, recién le pediría el CUMS, ¿no? Y veo si es que el CUMS indirecto es positivo o es negativo, ¿no? Si es que es positivo, no lo doy su profilaxis porque ya hay anticuerpos contra el antígeno D, en este caso, ¿sí? O anticuerpos D, en este caso anti-D, pero si no, ya le doy su gamma globulina, ¿no? Le puedo dar a las 24, perdón, a las 28, 32 semanas, o le puedo dar a las 72 horas, ¿no? Dentro de las 72 horas postparto, que debería ser lo ideal darle primero a las 28, 32 semanas y luego a las 72 horas como segunda dosis, ¿no? Entonces, esa sería la clave de esta pregunta. Chicos, pregunta de examen, ¿en qué situaciones yo no debería hacerle gastar a esta paciente que se compre los anticuerpos o darle profilaxis anti-D, ¿no? Si es que está positivo su CUM, pues, ¿no? De nada vale ya porque ya está sensibilizada, ¿no? Ya está sensibilizada. En el caso que la paciente que tenga un CUM indirecto positivo, ya está isoinmunizada, ya está sensibilizada, entonces ya no serviría los anticuerpos, pues, ¿no? Darle externamente. Chicos? Listo. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, en la evaluación de una puérpera inmediata, usted descubre que en este caso, perdón, la puérpera es factor RH negativo.
¿Qué característica impediría la prescripción de darle una inmunoprofilaxis? O sea, darle el anticuerpo. Lo que te estoy diciendo, pues, ¿no? Mira, viendo en el examen ordinario del 2020, vinieron dos preguntas de incompatibilidad, ¿no? RH. Sí, entonces mira. En el caso de que la madre sea RH negativo, no asumiendo que el papá sea RH positivo, bueno, el esposo, ¿no? Si le saco a la madre RH negativo y sale el CUNS indirecto, sale negativo, ¿no? Este, yo le doy, pues, ¿no? La inmunoprofilaxis. Pero si me sale positivo, ya no tiene sentido, ya se sensibilizó. Entonces, ¿qué característica va a impedir que yo dé una inmunoprofilaxis? Que haya anticuerpos contra el antígeno D, pues, ¿no? O sea, que ya esté sensibilizado. ¿Sí? Eso es lo que nos están preguntando. ¿Ya, chicos? Eso es lo que nos están preguntando. Pregunta 67 de obstetricia, revísalo. Ya, vamos avanzando. Siguiente pregunta. No es en varón de 59 años en consulta, tiene antecedentes de diabetes e insulino dependiente. Entonces, se coloca insulina, muchas veces estos pacientes exceden la dosis, no saben colocarse, etcétera, y hay riesgo de que hagan cuadro de una crisis hipoglicémica, ¿no? Haga hipoglicemia. Y hoy dice que 3 horas después de que se aplicó la insulina, presenta diaforesis, palidez, estado desorientado, y se saca un hemoglucotest y la glucosa está en 38. O sea, hay hipoglicemia, pues, ¿no? Mira, hay un cuadro clínico de hipoglicemia. Está menos de 70, está diaforético, pálido, desorientado. Entonces, si es que el paciente tiene un cuadro de hipoglicemia, ¿no? Tiene signos y síntomas, tiene una glucosa menos de 70, entonces yo pienso, ¿no? Esta hipoglicemia es leve o es severa, pero ¿no? En este caso, el paciente está desorientado. Entonces, si yo le doy la glucosa vía oral, probablemente no lo va a poder tomar, ¿no? Entonces, si es que hay la opción, se da, ¿no? Pero si no, yo tendría que darle ampollas de dextrosa, ¿ya? Pero dextrosa no al 50%, sino al 33%, lo que nos dice la guía MINSA, ¿ya? Si la persona perdió el conocimiento, está desorientada, como en este caso clínico, yo tengo que darle una vía endovenosa porque vía oral está desorientado, ¿no? Entonces, lo que yo tengo que darle es un bolo intravenoso de 25 gramos de glucosa, que eso corresponde a 4 ampollas de dextrosa al 33%. Con 4 ampollitas de dextrosa, yo le estoy reponiendo 25 gramos de glucosa, que es lo que recomiendo, ¿no? Entonces, ¿yo qué le voy a dar? A administrar dextrosa endovenosa STAT, ¿no? O sea, ahora mismo, inmediatamente, ¿no? Entonces, y tengo que remitirlo, en este caso, a un centro de emergencias de mayor monitoreo, ¿no? De mayor especialidad, de alto más rango, ¿no? ¿No? Y dentro de 24 horas. Lo que recomiendan que si es que no tengo las ampollas, debo colocarle dulce, ¿no? O glucosa, miel, mermelada, no lo sé, en los surcos gingivo-labiales, ¿no? Porque si le doy vía oral, se puede aspirar, pues, ¿no? Porque está desorientado, ¿no? Está inconsciente, puede perder la conciencia, ¿no? Entonces, ese sería un cuadro, ¿no? Ahora, ese es en el cuadro de esta pregunta, pues, ¿no? Pero si te hubieran puesto que el paciente está lúcido, ¿no? O sea, tiene una hipoglicemia leve y puede ingerir los alimentos por su cuenta, le das, pues, ¿no? ¿Qué le podrías dar ante un cuadro de un paciente, ¿no? Muchas veces los pacientes te dicen, yo ya siento qué síntomas se me bajan la glucosa, ¿no? Empiezo a sudar frío, tengo un hambre voraz, ¿no? Por ejemplo, un síntoma característico de estos pacientes es que a veces tienen pesadillas y ya van avisando ya el cuadro clínico. La polisemia, cuando te avisa, puede dar pesadillas a veces, ¿no? Entonces, ¿qué le das tú? Un jugo, ¿no? Una gaseosa, algo que tenga glucosa para que lo eleve inmediatamente, ¿no? Chocolate, miel, ¿no? Galletas soda, caramelo, galletas dulces, ¿no? Caramelo, ¿no? Y eso lo puedes repetir cada 15 minutos, ¿no? Y se controla con la hemoglucotest, ¿no? Entonces, eso más o menos vendría a ser, ¿no? Mira, tiene síntomas adrenérgicos y síntomas neuroglucopénicos, porque hay cambios de la conciencia, no está confuso, ¿no? Está desorientado, ¿ya? Hay diaforesis, estos cuadros adrenérgicos, ¿no? ¿Sí? Síntomas adrenérgicos, está pálido, está ansioso, está con ese cuadro de hipoglicemia. Y además que tiene la causa más frecuente de hipoglicemia es la insulina, pero, ¿no? Cuando te colocas.
Listo, vamos con otra pregunta. Nos dicen que un joven sufre un accidente de tránsito, llega a trauma shock, ¿no? Está en estado de coma, tiene hipotensión, mira, tiene menos de 90-60, tiene de 80-50, está taquicárdico, mira, un cuadro hipovolémico, no más frecuente, frecuencia respiratoria 24, satura normal, ¿no? O sea, en la parte respiratoria está bien, ¿no? Pero la saturación está normal, pero está hipotenso, está chocado. ¿Cuál es lo primero que tengo que hacer yo? Una tomografía, no, pero en ese momento no importa la tomografía, esperar al neurocirujano, se muere el paciente, colocarle un catéter venoso central, no en ese cuadro. Lo que yo tengo que hacer es infundirle cristaloide, solución salina STAT, ¿no? O sea, inmediatamente, ¿no? Solución salina fisiológica, cloruro, ¿no? Es lo que me están pidiendo, ¿no? Cloruro de sodio al 1000%, ¿no? ¿Sí? Cristaloides, en pocas palabras. Entonces, ante un cuadro de este tipo, ¿no? Que está hipotenso, que podría ser en este caso el cuadro 3, ¿no? O clase 3, ¿sí? Yo tengo que darle líquido, un volumen, tengo que reponerlo con cristaloides. Y lo debo infundir en 1 hora más o menos, ¿no? Debería darle cristaloides, que sería la clave, ¿no? Darle infusión salina, stack, ¿no? Listo, vamos con otra pregunta. Uy, vamos con otra pregunta, ¿ya? Nos dicen que hay una gestante de 6 semanas, está pálida, o sea, tiene síndrome anémico probablemente, y mira, y tiene hemoglobina de 8, tiene una anemia, ¿no? Las constantes corpusculares están hipocromía, microcitosis, acuérdate. Hipocrómica, microcítica, hipocrómica, que era lo más frecuente, una anemia por déficit de hierro, ¿no? Y los reticulocitos están disminuidos. ¿Cuál es la anemia? Una anemia por déficit de hierro, que vendría a ser una anemia ferropénica, que es lo más frecuente, ¿no? Entonces acuérdate, veo los reticulocitos, están bajos, ¿no? Los volúmenes corpusculares disminuidos, microcítica, hipocrómica, deficiencia de hierro. Recuerda que eso es frecuente y gestante, ¿ya? Y si es adolescente, chibola, con más razón, ¿no? ¿Sí? Vamos con otra pregunta. Dice, varón de 56 años, cardiópata, coronario, diabético, se realiza perfil lipídico y muestra los siguientes valores. El colesterol total está a 224, el LDL 120, el HDL 35, los triglicéridos están 245. ¿Cuál es el tratamiento indicado? Listo, chicos. Mira, el colesterol está más de 200, ¿no? O sea, hay hipercolesterolemia. El LDL está aumentado, ¿no? Es más de 100. Bueno, si es que es coronario y es diabético, lo ideal es que esté menos de 70. Algunos literaturas ya están con menos de 50, está con 120, ¿no? El colesterol malo está elevado, ¿no? Colesterol malo, en este caso el LDL, se oxida y genera mayor formación de aterosclerosis, ¿no? El HDL, bueno, está en 35, está levemente disminuido también, tiene que ser más de 50, si no me equivoco, ¿ya? Está bajo, el HDL, el colesterol bueno está bajo, está disminuido, y los triglicéridos están elevados, pero no está más de 150, lo que es lo normal. Entonces hay un cuadro de hipercolesterolemia, ¿no? Entonces yo, para bajar ese cuadro de colesterol, porque es un diabético mal controlado prácticamente, entonces yo me acuerdo de la pregunta 54, donde te di un cachito, por así decirlo, una medicina pepa corta, te di, ¿no? De, en este caso, del colesterol elevado, que genera mayor riesgo cardiovascular, ¿no? Por eso es un cardiópato coronario, ¿sí? Entonces ahí te puse, ¿no? En el cual las estatinas, ojo, las estatinas, la torvastatina, la simvastatina, son medicamentos de elección, de primera elección ante un cuadro de hipercolesterolemia. Y en este caso la clave sería estatina, ¿no? Sería estatina. Si me hubieran puesto un cuadro de hipertrigliceridemia aumentado, o sea, estaría, pucha, muy elevado, ya podría incluso también darle genfibrocilo, ¿no? Pero con las estatinas yo puedo bajar el LDL, baja los triglicéridos también, y aumenta el HDL. O sea, el HDL está disminuido, yo lo aumento, ¿no? Los triglicéridos están altos, lo bajo. El LDL está alto en este cuadro clínico, lo bajo, ¿no? Y disminuye el riesgo de aterosclerosis, menor riesgo de enfermedades cardiópatas, ¿no? Infartos, por ejemplo. Y eso que es un cardiópata coronario, te dice, ¿no? Pero eso no queda ahí. Las estatinas también tienen efectos pleiotrópicos, ¿no? Pueden tener un poder antiinflamatorio. Recuerda que la diabetes mal controlada nos genera inflamación crónica y es un mayor riesgo de aterosclerosis, ¿no? Entonces también baja la inflamación, tiene poder antitrombótico. Recuerda que la diabetes también mal controlada genera trombosis, genera agregación plaquetaria. Entonces
Las estatinas también apoyan por ese lado, ¿no? Disfunción endotelial también, ¿no? Este, la función endotelial mejora con las estatinas, de hecho, también. Entonces tiene función pleiotrópica, ¿no? Entonces la clave acá es estatina. Y otra pregunta de examen, bueno, uno de los RAMs de este cuadro clínico, por ejemplo, si me hubieran puesto paciente, ya bueno, se trata con estatinas, y después de unos días empieza a hacer dolores musculares, rhabdomiolisis, miopatía, ¿cuál es el culpable? La estatina, lo más probable, ¿no? Por la destrucción muscular. ¿Y cuál es la toxicidad más frecuente de las estatinas? La hepatotoxicidad, ¿no? Tengo que pedir un perfil hepático muchas veces antes de iniciar este tratamiento. Lo ideal, pues, ¿no? Entonces, esta pregunta se resolvió por sí sola, ¿no? Estatina. Listo, chicos. Entonces espero que les haya aportado esta clase de Medicine Pepas, parte 7, estamos avanzando, ¿ya? Con algunas preguntas, no se olviden de suscribirse al Instagram, al Facebook, al YouTube, ¿no? Y dejar su comentario, de compartir la información. Chicos, que tengan buen día. Hasta luego.